En el número 1, Guatemala, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, Edgar Barquín, su hermano, el diputado Manuel Barquín, y el diputado Jaime Martínez Loaiza, son señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, de integrar una red de lavado de dinero. Y hoy, la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio contra ellos, mientras el apoyo a la CICIG y al comisionado aumenta a raíz de las declaraciones que hiciera en este programa. Aquí en conclusiones, Manuel Valdizón, candidato presidencial del Partido Líder. Este es el tema de esta noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen con la etiqueta ConcluCICIG, hashtag ConcluCICIG, está del lado izquierdo superior de su pantalla, etiqueta ConcluCICIG, numeral ConcluCICIG. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Es la cuenta en Twitter, los comentarios, por favor, con la etiqueta ConcluCICIG. Y es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, como se le conoce por sus siglas, se ha convertido casi en el brazo derecho de la justicia en ese país. Fue creada para promover la responsabilidad y reforzar el Estado de Derecho, según su mandato. Además, posee muchos atributos de la Fiscalía Internacional, pero opera bajo las leyes guatemaltecas, en las cortes guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala. Esto ha quedado demostrado en uno de los casos más resonantes del país, no el único, que quede claro, que es el caso La Línea, un caso de corrupción que inició en abril, cuando la CICIG involucró a altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina en una red de contrabando que terminó costándole el puesto, por cierto, a la vicepresidenta Roxana Valdetti y el alejamiento de varios funcionarios cercanos al presidente. Como le decía, este no es el único caso investigado por la CICIG. Por ejemplo, este es muy fresco. Escuche usted. En el puerto de San José, en el que presuntamente estaba involucrado el señor alcalde municipal del puerto de San José, su esposa y los cuñados del señor alcalde. Este jueves el Ministerio Público, en este caso fresquecito, anunció la desarticulación de una supuesta red millonaria de lavado de dinero del narcotráfico que involucra al alcalde de la municipalidad de San José, que está a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala. La investigación fue llevada a cabo en conjunto con la CICIG. El abogado colombiano y jefe de la CICIG, Iván Velázquez, detalló cómo se realizó la operación y dijo que tanto el alcalde como su esposa y otros familiares estarían involucrados en el supuesto delito. Y a fines de abril también, la CICIG junto con el Ministerio Público presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Carol Patricia Flores para que fuera investigada por posibles delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber, luego de que el domicilio que la jueza declaró como propio para una postulación política levantara sospechas por lo lujoso e incongruente con el ingreso de Flores como empleada pública. Miren las imágenes, usted dirá. Hace semanas la CICIG inició una investigación también a Edgar Barquín, que es el candidato de fórmula del Partido Líder, vicepresidente, candidato a vicepresidente por el Partido Líder, y también a 2 diputados por lavado de dinero, financiamiento ilícito de partidos y, bueno, otras tantas acusaciones que el candidato a presidente Manuel Valdizón, aquí en conclusiones en exclusiva, dijo que eran sin fundamento y parte de un plan para destruir políticamente al partido. Hoy vamos a escuchar precisamente al comisionado en exclusiva, aquí en conclusiones, Iván Velázquez. Vamos con él. Le doy entonces la bienvenida a Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, me acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Comisionado, muchas gracias por esta entrevista muy esperada en Guatemala, debo decirle. Hay una amplia expectativa. Esperemos se cumplan estos deseos de los guatemaltecos de escuchar lo que quieren escuchar. Muchas gracias, comisionado. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Comisionado, bueno, vamos a iniciar, si le parece, por este apoyo, ¿cómo lo podría calificar? No solamente masivo en Guatemala, ha sido un apoyo a nivel internacional, diferentes instancias,
diferentes voces diplomáticas se han manifestado en el apoyo a raíz de las declaraciones y de las acusaciones hechas por Manuel Valdizón, el candidato presidencial del Líder, aquí en Conclusiones. Yo quisiera, aunque he leído que no quiere o no ha dado comentarios en torno a las mismas, por obligación periodística tengo que presentarle lo que dijo aquí. Ya después de eso lo escucho si usted quiere agregar algún comentario o reaccionar en torno a esto. Así que le pido a la producción que presentemos las declaraciones hechas por Manuel Valdizón, las escuche el comisionado y regreso con él para tener su opinión, si es que tiene alguna. Vamos para allá. Yo quisiera aclarar, el tema no es en contra de la Comisión de Investigación contra el Crimen, el tema es en búsqueda de soluciones para llevar a cabo las elecciones que de una u otra manera están siendo intentadas ser bloqueadas por algunos otros sectores, que pudiese ser tal vez el comisionado de la misma o pudiese ser otros actores que siempre han mantenido al país en esas condiciones. Ahí está el primer sonido, que tengo otros dos más. En este sentido habla acerca de la CICIG. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones del señor Valdizón? Hay siempre, y ha sido una constante en las actividades investigativas que yo he desarrollado por más de 24 años, que las personas que son afectadas por investigaciones, en lugar de asumir la defensa, cuestionan al investigador. Eso es algo a lo que ya estoy acostumbrado y no es extraño entonces que ahora igualmente el señor Valdizón acuda a un argumento similar. Un comentario concreto y breve en torno a esto. Quiero salir del tema, así que rápidamente vamos con el segundo sonido en la producción, porque ahí hay una referencia más directa a su persona, comisionado, y ahí la cosa cambia. Una cosa es la comisión y otra cosa es el comisionado Iván Velázquez. Vamos a escuchar lo que dijo Valdizón. Voy a hacerle tres preguntas rápidas para despedirnos, o dos. Vamos a dejarle un dos. Si Manuel Valdizón llega a ser presidente, ¿la CICIG continúa o no? Yo creo que la CICIG es importante, vale la pena mantener un órgano que controle y que combata frontalmente al crimen organizado y al narcotráfico. Debe continuar. Me imagino que la respuesta es evidente, pero le hago la pregunta de todas formas. Me dice que CICIG continuará, sin Iván Velázquez, ¿no? Es evidente la respuesta. Bueno, pues aquí la situación ya se hace personal, señor comisionado, ya lejos de la CICIG, ya el tema es apuntando directamente en contra suya. ¿Por qué? ¿A qué atribuye esto que para muchos y para un servidor también, se lo digo, se siente personalizado? Es directamente contra Iván Velázquez, no contra la CICIG. Lo cual le resta objetividad al análisis que él pueda hacer. Yo creo que frente a comentarios de esa naturaleza no hay mucho que afirmar de parte mía. Hay el cumplimiento de una función, una designación que me ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, una permanencia en la comisión hasta tanto el secretario general de Naciones Unidas lo determine, y lo demás son comentarios de personas que se sienten afectadas con acciones que se realizan y entienden que es como en su contra. Y ellos lo sienten así y definitivamente nos queda claro. Ahí están las reacciones y en un ejercicio periodístico obligado a presentarle las mismas, breves sus comentarios y concretos. Ahora voy a entrar en tema, en otros temas sumamente interesantes. El caso de la línea con Valdetti. Monzón continúa prófugo, financiamiento ilícito de campañas, el tema del Seguro Social, plazas fantasmas en el Congreso, narcopolíticos, el caso Barquín. En fin, puedo hacer una larga lista de las últimas investigaciones presentadas por CICIG. Voy a partir de un tuit que usted envía en el que dice: poco servirán al país los esfuerzos que CICIG y el Ministerio Público hacen para combatir la corrupción si el organismo judicial no asume su responsabilidad histórica. El día de hoy, la Corte Suprema de Justicia rechazó tramitar juicios contra Pérez Molina, Telma Aldana y el exministro López Bonilla. Decidió despojar de inmunidad a la jueza Carol Patricia Flores de Polanco en esta denuncia hecha por CICIG y Ministerio Público. ¿Sigue pensando igual? ¿Cree usted que está fallando el órgano judicial?
cuando hacía esa afirmación no era precisamente que fallara el órgano judicial. Lo que quería significar era que Guatemala está atravesando por un momento histórico y cada uno de los actores en esta situación tiene que cumplir con su responsabilidad, tiene que actuar conforme a derecho, jurídicamente valorar lo que esté sometido a su consideración, actuar como se viene haciendo por parte del Ministerio Público y la CICIG en investigaciones objetivas, profundas, concretas, que tienen prueba suficiente para ser presentadas ante los jueces, que los jueces tienen que resolver también de acuerdo con esas pruebas que se le presentan, que sus valoraciones sean absolutamente jurídicas, y esa es la responsabilidad histórica que se reclama, que igualmente es una responsabilidad histórica que tiene la sociedad guatemalteca. El momento de hoy es de una lucha absoluta contra la corrupción y todos los sectores de la sociedad tienen que comprometerse contra la corrupción en esa lucha, lo mismo que los sectores en general del sistema de justicia. Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero también jueces y magistrados. Este es un tema muy importante porque parte de su tuit habla de asumir su responsabilidad histórica. La pregunta obligada es, ¿la está asumiendo desde su perspectiva en este momento? Y de acuerdo al desempeño a raíz de sus investigaciones, ¿el órgano judicial está asumiendo esta responsabilidad histórica? Sí, yo creo que todos los casos que han sido presentados por la comisión, en los que absolutamente la prueba acredita las imputaciones que se han venido formulando o las acusaciones que se han presentado, han sido de recibo por el organismo judicial, por jueces y magistrados, y no precisamente ese sería el parámetro para determinar si de esa forma están cumpliendo o no con su responsabilidad. Es en la afirmación que no hay un reclamo, una decepción frente a pruebas que se hayan hechos, a casos que se hubieran presentado, debidamente sustentados, y que el organismo judicial hubiera tenido una respuesta inadecuada. Ocurrió un caso el año pasado que todavía está sometido a la discusión en la Corte de Constitucionalidad, cuando se presentó una solicitud de antejuicio contra un diputado que pretendió incidir en una magistrada que aspiraba a ser reelegida en una Corte de Apelaciones. Se presentó el caso a la anterior Corte Suprema de Justicia y esa Corte rechazó in limine de plano la solicitud de levantamiento de la inmunidad que se había formulado, no obstante que se acompañó a la petición la grabación extensa de la conversación entre la magistrada y el diputado, conversación en la que era muy evidente el tráfico de influencias que ese diputado pretendió ejercer. Con la actual Corte Suprema de Justicia, hasta el momento no ha habido una decisión similar. Se pueden presentar situaciones como estas que mencionaba usted, algunas solicitudes de antejuicio que hubieran sido rechazadas en el día de hoy. Eso no significa que no esté actuando. Habría que examinar cuál es el contenido de esas solicitudes de antejuicio. Lo que yo puedo asegurar es que cuando la CICIG con el Ministerio Público presenta una solicitud de antejuicio es porque está muy fundamentada. Es como procedió también la Corte Suprema en el día de hoy, al darle trámite a unos antejuicios que se habían presentado contra unos diputados con base en una denuncia formulada por un ministro de Estado. Se presentó esa solicitud de antejuicio contra los 3 diputados, debidamente sustentada, plenamente acreditado el hecho también de una presión, un tráfico de influencias que pretendían ejercer estos diputados, y la Corte le dio trámite a esa petición de levantamiento de inmunidad.
Tengo que marcar una pausa, comisionado, pero voy a dejar una pregunta en la mesa porque la percepción, y yo me atrevería a decir que no solamente la percepción, pero el trabajo que debería de hacer un sistema de justicia guatemalteco en investigación, en todo esto que ustedes han presentado, no se está haciendo. Es decir, la CICIG es la que está haciendo esto. La CICIG es la que ha puesto en la palestra la penetración de la corrupción dentro del sistema político guatemalteco. A nivel presidencia, es decir, a nivel gobierno actual, a nivel partidos políticos, a nivel asamblea, en todos los niveles. Pero ha sido la CICIG. Mi pregunta es la siguiente. Si la CICIG no hubiera estado, estas cosas tal vez no se hubieran sabido. Y me atrevería a decir que no se hubieran sabido porque hay muchos casos de esta investigación y de otras más que son de vieja data, de muy vieja data, de gobiernos anteriores. De ahí mi pregunta para ir a la pausa. ¿Es el gobierno guatemalteco el que no está trabajando? ¿Es el sistema de justicia el que no está trabajando? ¿Son las dependencias las que no están trabajando y las CICIG cargando con todo el peso? ¿O a qué atribuye que todo esto no haya sido descubierto, no haya sido presentado por una estructura de justicia del país, no de un organismo internacional? Pero me lo responde después de la pausa, si le parece. Hago la primera de ellas. Regreso con mi invitado, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Sus comentarios, por favor, en Facebook, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Ahí puede consultar, pues los contenidos del programa, si no lo pudo ver o si quiere revivirlos. Ahí en Facebook, donde está el dedo pulgar hacia arriba que dice me gusta, haga clic y se suma, es bienvenido. Y ahí checa los contenidos de Conclusiones. En tiempo real, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es en Twitter, esa es la cuenta, @soyfdelrincón. La etiqueta numeral ConcluCICIG, hashtag ConcluCICIG. Estoy leyendo sus comentarios, retuiteándolos. Ninguno de ellos representa mi forma de pensar, tampoco la forma de pensar de esta empresa. Regreso porque también le tengo esto. Que en verdad creo que es un peligro para el pueblo guyanés, es un peligro. Una noticia a la que le ponemos atención. Y por supuesto, el tema central de esta noche. Iván, el temible comisionado de la CICIG, en Conclusiones. Estoy de regreso con Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG. Me acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala en esta entrevista exclusiva. Al comisionado le decía yo, para replantearle la pregunta brevemente, en temas de corrupción hacia el interior de partidos políticos y del gobierno, no se había presentado un trabajo por parte de la autoridad guatemalteca. Es la CICIG la que ha venido a destapar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no la estructura de justicia guatemalteca? Hay que aclarar que la CICIG no actúa sola. La CICIG no tiene la titularidad de la acción penal. No puede solicitar, por ejemplo, órdenes de captura o allanamientos o interceptaciones ilegales, interceptaciones telefónicas. No puede hacer una actuación independiente, sino de la mano del Ministerio Público. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en este periodo? Que desde el establecimiento de la comisión en el año 2007, después de un examen de la realidad del país, se definió una necesidad de introducir reformas legales que permitieran asumir la investigación criminal y especialmente la investigación de la gran criminalidad, de la macrocriminalidad, de manera que se vio en aquel tiempo la importancia de reformar una ley contra el crimen organizado, de establecer métodos especiales de investigación, las interceptaciones telefónicas que no existían en el país. Es decir, se generó, después de esa revisión inicial a la llegada de la comisión en el año 2007, cómo era el funcionamiento del sistema de justicia
en su conjunto y qué cambios era necesario introducir. De esa manera se plantearon varias propuestas de reformas legislativas, algunas de ellas aprobadas y que generaron un marco para desarrollar estas investigaciones. Luego, la acción de la Comisión con el Ministerio Público en la transferencia de capacidades que se produce en el trabajo conjunto que se realiza en las investigaciones y va fortaleciendo la capacidad del Ministerio Público a llegar a niveles como este. Uno podría afirmar entonces que lo que ahora estamos viendo en la acción del Ministerio Público con la CICIG es el resultado de una actividad que se viene adelantando en fortalecimiento institucional desde hace varios años. Naturalmente, hay una realidad en el país, una realidad contra la que la Comisión ha luchado y llamado a la sociedad guatemalteca a que la combata, y es la injerencia indebida de sectores externos en la administración de justicia en su conjunto, es decir, tanto en el organismo judicial como en el Ministerio Público. Un país en el que existe todavía un alto margen, un alto porcentaje de impunidad, y que es una impunidad propiciada en muchos casos por esa influencia externa perniciosa en el sistema de justicia, impide que casos de esta naturaleza se presenten, a menos que exista para el momento de ahora una mayor solidez, una actuación robusta del Ministerio Público. Naturalmente, en esto se necesita que el Ministerio Público, que la Fiscal General de la República tenga toda la decisión como la ha tenido ahora, como la tuvo la anterior fiscal. En las dos últimas administraciones del Ministerio Público, la CICIG ha actuado con toda coordinación, y es esto que se ve ahora lo que considero producto de un proceso que se ha venido desenvolviendo, que hay que profundizar y que desde el organismo judicial también es necesario profundizar, estableciendo en el país, como lo hemos planteado a través de propuestas de reformas legislativas, el fortalecimiento de la carrera judicial, y a través de una reforma constitucional que es necesaria en el país, hacer también, ampliar esta carrera judicial a niveles superiores del organismo de justicia. Vamos a retomar para poder entender, que a mí me parece sumamente complicado pensar que hay una independencia del sistema judicial cuando las mismas investigaciones de CICIG han arrojado compromisos con elementos o grupos injerencistas o comprometidos con las cúpulas gubernamentales. La CICIG reporta en un documento que la mitad del financiamiento de partidos viene de la corrupción. Un 25% de los fondos salen del crimen organizado, 50% proviene de la corrupción. En cada gobierno pueden identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo. ¿Cómo pensar que puede funcionar así un sistema cuando hay esta injerencia y estos compromisos con grupos adversos a cualquier sistema de justicia en cualquier país? El tema de la independencia judicial es, como lo mencionaba, un proceso en construcción que es necesario ampliar y llevar hasta las máximas instancias del organismo de justicia. Es verdad que existe una corrupción estructural en el país, una corrupción como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina, pero esta expresión ahora de lucha contra la corrupción que se ha evidenciado particularmente a partir
de la investigación de la SAT en lo que se conoce como el caso La Línea, presentada el 16 de abril de este año, muestra que hay posibilidad real de actuar contra la corrupción, que lo que ahora la sociedad guatemalteca reclama, con todos esos señalamientos que hace usted, efectivamente, la base del financiamiento de la actividad política en Guatemala es la corrupción. La corrupción es la que unifica el sistema político en Guatemala, y esa es una realidad contra la que se está luchando. Es precisamente una de las líneas de investigación que desde principios del año pasado, al rediseñar el plan de trabajo de la Comisión para el periodo 2013-2015, había definido, porque hay sin duda una penetración del crimen organizado en la institucionalidad, desde las administraciones municipales hasta organismos nacionales, que es también una realidad en América Latina. El ejemplo de Colombia, lo que significó, por ejemplo, el paramilitarismo y la cooptación del Estado por el paramilitarismo. Sí. Pero que haya acciones como las que se están desarrollando ahora por el Ministerio Público, acompañado por la CICIG, y que haya una reacción social tan gigantesca como la que se viene produciendo, yo creo que significa que hay futuro en Guatemala en este proceso de lucha contra la impunidad, de lucha contra la corrupción. Comisionado, voy a marcar una pausa, voy a regresar para hablar precisamente de ese futuro próximo en el tema de las elecciones y de los partidos, de los tres principales partidos. Regreso entonces en un momento con usted, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Tengo una noticia antes en atención para usted. De él ser un agente de la provocación para buscar una confrontación con Venezuela y luego de esa confrontación, bueno, meterse en Venezuela. Ataca a la CELAC, ataca a UNASUR, todos los mecanismos de integración que nosotros hemos ido formando en estos últimos años, él los trata de atacar por la vía de este señor, que en verdad creo que es un peligro para el pueblo guyanés, es un peligro. Un insulto, además, ¿no? Así se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, con respecto al presidente de Guyana, David Granger. Diosdado consideró como una provocación que el gobierno de Guyana haya establecido límites de 3 de sus ríos en el territorio del Esequibo, territorio por el que ambos países mantienen una disputa hace más de un siglo. La disputa por la zona del Esequibo se recrudeció cuando en mayo pasado la transnacional ExxonMobil descubrió yacimientos petroleros en sus aguas. Esta es una noticia a la que ponemos atención. Regreso con el tema central de esta noche. Iván, el temible, está conmigo el comisionado de la CICIG, en exclusiva aquí en Conclusiones. De regreso con Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, me acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Comisionado, usted hablaba del futuro de Guatemala, ya hablamos un poco o mucho del presente, y yo le pregunto directamente, con partidos políticos con un financiamiento de un alto porcentaje del financiamiento de cada uno de ellos, provenientes, vamos a decirlo así, de dudosa procedencia, para no vincularlo directamente al narcotráfico, pero sí con compromisos y con poca transparencia, con temas de corrupción. ¿Cómo se puede ir a unas elecciones? ¿Se puede ir a unas elecciones? De los tres principales partidos políticos, ¿hay alguno que esté limpio? ¿O se va a repetir la historia? Porque el financiamiento de estos partidos no es de hoy. Temas como ese, pues naturalmente, dada mi condición, es imposible que pueda pronunciarme. Lo que yo considero es que hay un despertar ciudadano que ojalá trascienda también en la selección de los mandatarios de la nación. Hay una actividad siempre creciente de la sociedad, una construcción de ciudadanía que se está
levantando democráticamente en la defensa, en el reclamo del Estado de Derecho. Hay unos proyectos de reformas legales que pretenden justamente transparentar todo este debate electoral, pero naturalmente que esta es una acción de los guatemaltecos, una decisión de los guatemaltecos en la que naturalmente yo no puedo tomar partido. Lo entiendo perfectamente bien, pero la pregunta era obligatoria. Déjeme replantearla entonces. De acuerdo a las investigaciones y los resultados de las mismas que ha hecho CICIG para poder determinar que un 25% de los fondos de campaña salen del crimen organizado, 50% provienen de la corrupción. De acuerdo a este planteamiento, desde el punto de vista de CICIG, ¿hay alguno de estos tres principales partidos que esté libre en cuanto a temas de financiamiento? ¿Hay alguno de estos tres que esté libre de temas de financiamiento de acuerdo a su investigación, como CICIG? En el tema de la investigación sobre el financiamiento de la política, se plantearon mucho más tipologías de un financiamiento ilícito de las campañas. Hacer un pronunciamiento en este momento de la manera precisa como lo está requiriendo, naturalmente, para mí es un tema vedado. Yo lo que afirmo es, en la investigación general realizada para presentar este informe temático que constituye más como un diagnóstico, una radiografía de la realidad del país en los últimos años, hemos encontrado ese denominador común de la corrupción con un efecto además lamentable, que es que son recursos públicos que vía corrupción se dirigen a financiar campañas políticas cuando hay porcentajes gigantescos, increíbles de desnutrición, de falta de atención médica, de ausencia de medicamentos, etcétera. Ya decir de manera concreta cuál es la situación respecto de los 3 o los 12 partidos políticos que están en la disputa por la presidencia de la República en el momento de ahora, creo que no es tampoco una afirmación que yo pueda hacer. Y voy a ir a la pausa. En porcentaje, para no comprometerlo, yo entiendo su postura y me parece muy prudente, entiendo también la responsabilidad, la gran responsabilidad que tiene con el país, ¿no? Y con los guatemaltecos en ciertas opiniones. Pero en una visión global de la estructura política guatemalteca en general, de todos los partidos, si tuviera que darme un porcentaje del nivel de corrupción en el que se encuentra inmerso el sistema político guatemalteco en su generalidad, en su totalidad, ¿cuál sería ese porcentaje? Me dice después de la pausa, si quiere, comisionado, para entender un poco qué tan grave y qué tan profundo entonces es que está afectado el sistema político guatemalteco en una visión general. Tal vez no haya porcentaje, tal vez sí, pero lo escuchamos después de la pausa. Iván Velázquez, comisionado de la CICIG. Sus comentarios, facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn, esa es la página. Gracias. Y en tiempo real los estoy leyendo, retuiteo sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @soyfdelrincón, esa es la que está en pantalla, es la única, @soyfdelrincón, la etiqueta es ConcluCICIG, hashtag ConcluCICIG, es tendencia número 1 en Guatemala en ese momento. Muchas gracias. Es tendencia número 1 en Guatemala. Ya regresamos con el tema central de esta noche. Iván, el temible comisionado de la CICIG, en conclusiones. De regreso con Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, me acompaña Viesca desde Ciudad de Guatemala. Me quedan 3 minutos de programa, comisionado. Le pido de favor que me ayude para poder preguntar algunas otras cosas que se quedan en la mesa y que los guatemaltecos quieren escuchar. Primero, ¿se puede hablar de un porcentaje en el aspecto global de la política guatemalteca en cuanto a corrupción, en cuanto a infiltración del crimen organizado
del narcotráfico? Si se puede, ¿cuál sería entonces ese porcentaje? En el informe del financiamiento de la política en Guatemala se hace muchas reflexiones, se presentan muchos elementos para el análisis que permiten tener una idea acerca de la magnitud de la corrupción en la financiación de las campañas políticas. Pero creo, y dado precisamente que estamos apenas con 3 minutos, más que estar en este tema de cuál podría ser el porcentaje, señalar algo que es fundamental para el país en el momento de ahora. Hay un proyecto de reforma a la ley de partidos políticos, a la ley electoral y de partidos políticos, que fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral después de muchas discusiones dentro del Tribunal Supremo Electoral, pero también de una plataforma por la reforma que convocó la Universidad Pública en Guatemala, la Universidad de San Carlos, en la que participan todavía amplios sectores, organizaciones sociales, y que puede establecer precisamente la diferencia entre un pasado de financiamiento privado que más bien está incidido por la corrupción y por la corrupción con recursos públicos, que podría llevar a transparentar el financiamiento de las campañas, que podría darle al Tribunal Supremo Electoral mayores herramientas de fiscalización, que efectivamente en confluencia con los órganos de control en el país puedan establecer mecanismos ciertos, fuertes en ese proceso de vigilancia de la actividad electoral. Yo creo que es mucho más importante pensar cómo puede ser el futuro del país si se estructura un sistema electoral y de partidos políticos que realmente permita continuar en la construcción del Estado democrático de derecho. Sí, es el tema fundamental en este momento. Antes de irme, después de todas estas investigaciones, escuchamos lo que decía Manuel Valdizón, la CICIG debe continuar, sí. Con Iván Velázquez, dice, la respuesta es obvia. Ahora, lo voy a tomar como un ejemplo en reflexión. Después de haberle pegado tan duro como le ha pegado a las estructuras políticas del país, y estoy hablando de estructuras políticas como partidos, por ejemplo, ¿no tiene usted la duda de si lo pudieran quitar, tal vez no la CICIG, pero a Iván Velázquez, el próximo posible presidente? ¿No le queda esa duda, comisionado? Brevemente, porque me tengo que ir. Ese no es un motivo de preocupación para mí. Yo tengo un compromiso que mientras esté al frente de la comisión seguiré trabajando para profundizar esa lucha contra la corrupción y contra la impunidad en Guatemala. ¿Hasta cuándo sea posible hacer eso? Pues el Estado guatemalteco y la sociedad guatemalteca lo determinarán. Y yo creo que por la sociedad guatemalteca va a estar ahí eternamente, comisionado. Sí sabe que le dicen Iván el Temible, ¿no? Sí lo sabe. Eso he visto. Eso ha visto. Y además los jueves ahora en Guatemala son los jueves de sí, así le dicen. Así que, bueno, se lo paso al costo para que entienda cómo lo perciben y lo aprecian los guatemaltecos. Comisionado, me da gusto cerrar con una sonrisa suya esta entrevista y agradecerle esta exclusiva para Conclusiones. Muchas gracias, Fernando. Y gracias a usted. Buenas noches, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Hago pausa, regreso con la última parte de Conclusiones.